Buenas tardes, estudiosos y estudiosas. El día de hoy vamos a ver el tema de operaciones con números enteros. Soy Miss Julia y les doy la bienvenida a Estudio Más. En esta clase aprenderemos a efectuar operaciones con números enteros, aplicando la ley de signos y diversas estrategias para resolver problemas. Nuestra agenda de hoy son las 4 operaciones básicas con números enteros: adición, sustracción, multiplicación y división en Z. Te recomiendo utilizar papel y lapicero para que anotes los puntos claves y también resolver algunos problemas. Vamos a empezar con un pequeño problemita sobre Renzo, Sofía, Luis y Ana, que juegan a las tarjetas numeradas. En la primera ronda cada uno eligió 2 tarjetas y nos preguntan en qué situación se encuentra cada jugador. Observa ahí en la tabla, son las 2 tarjetas que tiene cada uno de los jugadores y observen la situación final. Todas estas situaciones finales se han obtenido aplicando esta expresión numérica, ¿no? Si ganamos 5 puntos, se refiere que vamos a obtener 5 puntos más. Y si ganamos 2 puntos, tenemos 2 puntos más. Al final, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a ganar 7 puntos. Es decir, 7 puntos más de los que quizás teníamos en un inicio, ¿no? Luego Sofía pierde 7 y pierde 1. ¿Cuál es la situación final? Que pierde 8. Y perder significa como que nos quitan los puntos. Y quitar, nosotros lo podemos representar mediante una resta, ¿verdad? Entonces lo podemos poner un número negativo. Te quitaron 7, te quitaron 1, finalmente te quitaron 8 puntos. Pierdes 8. Sin embargo, Luis gana 7 puntos y pierde 3. Al final, ¿con cuántos puntos quedaría? Con 4 puntos. Y mira, observa cómo se representa ganar con un valor positivo, perder con un valor negativo, y miren el resultado final. Como es ganar, sabemos que es más. Y Ana pierde 6 y gana 4. Al final observamos que él se va a quedar con 2 puntos perdidos, que ella se va a quedar con 2 puntos perdidos. Y la representación numérica es menos 6 más 4. Al final, menos 2 representan los 2 puntos perdidos. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque tiene que ver con la operación de adición en Z, que nos dice que esta adición responde a algunas reglas en base a los signos. Sobre el cuadro anterior vemos que si los signos son iguales, se asume que los signos no están allí. Eso también es súper importante. Operar por un lado los números y por otro lado los signos. Entonces, cuando los signos son iguales, nos olvidamos por un momento que están los signos y agregamos los números sumados para luego colocar el signo delante de la respuesta. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, acá tenemos un más 9 y un más 5, que son 2 números positivos, ¿ok? Y al final obtenemos más 14. Signos iguales, nos olvidamos de los signos, sumamos 9 más 5, 14, y luego le añadimos el signo. Y acá es donde vemos la mayor utilidad. Signos iguales, los dos son negativos. ¿Qué me dice la regla? Súmalos, 9 y 5, 14. ¿Y qué signo va a tener? El mismo signo de ambos. Entonces, esta es la primera regla que debemos recordar, ¿sí? Recordemos que también los números que están con el signo más son positivos y los del signo menos negativos. Para tenerlo en cuenta en esta representación gráfica que también cumple esta regla de los signos. Más 3, ¿no? Acá está, del 0 significa que tenemos que aumentar 3 porque los números positivos están ubicados a la derecha de la recta numérica. Y menos 5 significa que hay que retroceder 5 espacios. ¿Dónde me quedo al final? En el número menos 2. Miren cómo la recta numérica se cumple la ley de signos. En este caso es signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor, como observamos ahí. Esa sería la segunda regla de los signos. Si los signos son diferentes, nuevamente asumimos que esos signos no están allí y vamos a restar el más pequeño del más grande. Y colocamos luego el signo del que tenga mayor valor absoluto, ¿ok? Es decir, el más grande enfrente de su respuesta. Tenemos acá un ejemplo. Menos 9 más 5. Olvidémonos de los signos y tengo que restarlos. ¿Por qué tengo que restarlos? Porque los signos son diferentes. Acá hay un menos y acá hay un más. Se resta y sale 4. Pero ¿cuál signo es el que va a obtener mi respuesta? El del mayor valor absoluto. Si hablamos del 9,
hablamos que ese tiene mayor valor absoluto. Y por lo tanto, la respuesta final es menos 4. Siempre va a obtener el signo del mayor o mayor valor absoluto, si es que queremos ser específicos. Entonces acá tenemos algunos ejercicios para aplicar esas dos reglas, que son las reglas de la adición. En este caso son signos distintos, así que tengo que restar y luego analizar quién será el mayor o tendrá el mayor valor absoluto, que es menos 5. Por lo tanto, la respuesta es 2. Luego, nuevamente nos encontramos con dos signos distintos, un menos 4 y un más 7. ¿Ok? Nuevamente se resta y se coloca el signo del mayor, que en este caso es más 7. Ajá. Nuevamente signos distintos, ¿no? En este caso sale más 3, en el anterior. Nuevamente signos distintos, tengo que restar, que sale 1. ¿Y quién es el que tiene mayor valor absoluto? Pues menos 4, porque su valor absoluto es 4. Y por lo tanto se queda con el signo menos 1. Luego tenemos nuevamente signos distintos, porque estamos aplicando acá, repasando la segunda regla. Signo distinto se resta y se coloca el signo del mayor. Así es más sencillo. Signos distintos se resta y se coloca el signo del mayor. Y esas serían nuestras respuestas. Lo anterior fue solo un entrenamiento. Nosotros deberíamos colocar de frente las respuestas y tendría que verse de esta manera. Veamos acá. Vamos a aplicar de una vez esta ley de los signos de la adición. Cuando nosotros agrupamos es mejor, cuando nosotros resolvemos más de 2 sumandos, lo mejor es agrupar. Signos iguales sería que tengo que sumar los números 3 y 8, 11. Y se coloca el mismo signo. Luego, bajo el más 7, y en este caso observo que son signos distintos. Así que la regla me dice que al ser signos distintos tengo que restar y colocar el signo del mayor. Ya sabemos que es el mayor valor absoluto, así que solo nos centramos en que es el signo del mayor. Y nuestra respuesta es menos 4. Acá tengo 4 términos, así que los voy a agrupar de 2 en 2, signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor. Signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor. Muy bien, entonces coloco el signo del mayor, que viene a ser menos, y luego nuevamente signos distintos se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces ven cómo estamos aplicando la regla. Vayamos rápidamente a la sustracción. Vamos a analizar primero una situación bastante interesante sobre Pitágoras, que todos sabemos que es un filósofo, ¿no? Un gran matemático griego, que nació en el año 480 a.C. Y otro personaje importante, el emperador romano Augusto, murió en el año 14 después de Cristo. Nos preguntan cuántos años de diferencia hay entre el año de muerte de Augusto y el nacimiento de Pitágoras. Entonces, en este caso, una de las estrategias que se recomienda es hacer una línea de tiempo, donde se representa el año en que nació Pitágoras, que lo podemos poner P, y el año en el que murió Augusto, que lo podemos poner A. Si yo quiero ver la diferencia que hay entre ambos, se hace referencia a toda esta distancia que estoy marcando sobre la línea de tiempo. Y toda esta distancia se divide en dos tramos, que viene a ser la distancia de menos 480 a 0, que recordemos que eso es valor absoluto, porque la distancia a 0, la distancia en una recta numérica siempre es valor absoluto, y en este caso vemos que es 480. Y de 0 a 14 es 14. Por lo tanto, la diferencia de años que hay entre el día en que murió Augusto y el que nació Pitágoras es 494 según este procedimiento. ¿Está? Pero nos preguntamos, ¿por qué si nos piden la diferencia se deben sumar los valores? Porque eso es lo que hemos observado hace un momento. 480 se sumó con 14 y nos dio como resultado 494. ¿Pero por qué se suma? Si nosotros sabemos que la diferencia tiene que ver con resta. La diferencia tiene que ver con una resta. ¿Qué está pasando? Ojo que estamos trabajando con los números enteros, así que lo más probable es que tenga otras reglas, ¿no? Se va a restar, miren acá, el año en que murió Augusto, en el que nació Pitágoras, pero miren la respuesta que nos va a salir. Entonces, ¿a qué se debe esto? Para la sustracción de dos números enteros, lo que debemos hacer primero es transformar esa sustracción en una adición, de forma que el primer número
Al primer número le sumamos el opuesto del segundo. ¿A qué se refiere? Veamos acá. Tenemos una resta. El primer número, como observan, se queda exactamente igual. En cambio, el segundo número tiene que cambiar a su opuesto. ¿Para qué? Para que la sustracción se convierta en una adición y de esa manera aplico las leyes de la adición. Signos distintos se resta y se coloca el signo del mayor. En este caso es menos 10. Entonces, observemos. ¿Puedo hacer la sustracción de otra manera, Miss? No. La sustracción se ciñe a las reglas de los signos de la adición, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cómo sería? A ver, el primer número, recuerda, no se toca, el primer número queda tal y cual. Esta resta tiene que pasar a suma, pero para que pase a suma, el siguiente, que vendría a ser el sustrayendo, cambia al opuesto. Una vez que cambia al opuesto, tengo que operar según la ley de signos de la adición. Menos 23, menos 12, son signos iguales, por lo tanto se suman. Sale 35, ¿verdad? 35. Y se coloca el mismo signo. Siguiente ejemplo. Nuevamente, el primer número queda como está. Como es una resta, paso a adición, pero para poder hacer este pase de sustracción a adición, el segundo, el sustrayendo, cambia a su opuesto y su opuesto más 12. Signos distintos, nuevamente resto y coloco el signo del mayor. O también pude haber colocado solo 6, porque recordemos que cuando un número es positivo no es necesario colocar el signo. Un ejemplo más, 25 queda exactamente igual. La resta cambia a adición y el número cambia a su opuesto. En este caso, ambos números son iguales. Acá la resta cambia a adición. Y nos quedaría más 41. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, esto ustedes, les doy 30 segundos para que ustedes lo puedan hacer teniendo en cuenta la ley de la adición. Ojo, la sustracción se basa en la ley de la adición, porque todo se pasa en realidad al final a hacer una suma. ¿Ya? Entonces, a ver, ya algunos de repente ya tienen su respuesta. Vamos a comparar con las nuestras. Menos 19, nuevamente el minuendo, que viene a ser el primer número, se queda exactamente igual. No deseo esa resta, tengo que convertirlo a suma. Pero solo lo voy a convertir si el número menos 30 lo paso a su opuesto. Y ahora, por la ley de signos de la adición, signo distinto se resta. Y se coloca el signo del mayor. Vamos a efectuar entonces algunas operaciones combinadas de suma y de sustracción. En este caso, lo que yo les recomiendo es primero pasar si hay alguna sustracción, pasarlo todo a adición. Y luego ya empezar a agrupar para no confundirnos. El primero entonces se queda en menos 13. Veo una resta, así que lo paso a suma y este cambia a su opuesto. Al tener una suma, simplemente baja exactamente igual. Ojo, el cambio solamente era en la resta, no en la suma. ¿Sí? Entonces lo borro. Acá nuevamente me topo con una resta, que lo paso a suma, y acá cambio al opuesto. Muy bien. Luego que tengo esto, puedo operar. Convenientemente puedo agrupar, aplicar la propiedad conmutativa. Algunos, por ejemplo, dicen, Miss, dejo el negativo y mejor sumo estos 3 positivos, ¿no? Si sumo yo estos 3 positivos, a ver cuánto tendríamos acá. ¿47 con qué signo? Signo positivo, ¿no? Tendríamos 47 con signo positivo, que ahora se tiene que operar con el número que está adelante, con el menos 13. En este caso, son signos diferentes. Así que este 47 se resta con el 13 y resulta 34. 34, pero con el signo de ¿quién? Del mayor, más 34. Ahora resolvamos problemitas, un problemita referido justo a lo que suma y resta. Dice, en cierto momento del día, la temperatura en el pueblo de la sierra es de 15 grados centígrados. Y hora más tarde se registra menos 6. Quiere decir que cuando es temperatura, también una estrategia bastante sencilla que te ayuda un montón, que viene a ser
una recta. Dice que la temperatura era de 15 grados, pero horas más tarde la temperatura registró -6. Recordemos que los números negativos están hacia la izquierda y siempre hay que colocar el 0 como referencia. ¿Cuántos grados subió la temperatura? Acá es -15. Entonces, si es -15, miren, acá se movió el numerito con el signo. Entonces, acá estaría, vamos a hacer una corrección para colocar bien las fechas y nos podamos ayudar, porque una línea de tiempo también te ayuda mucho, ¿sí? Entonces dice, la temperatura fue de -15, luego fue de -6, ¿no? Y no olvidemos el 0 como referencia. Entonces, ¿cuánto ha subido? Si me preguntan cuánto ha subido, viene a ser toda esta región. Que si yo hago una analogía con números naturales, yo puedo decir que acaba el 8 y acaba el 12. ¿Cuántos espacios hay para llegar acá? El 9, el 10, el 11. O sea, 1, 2, 3, 4 mil. Pero eso ya sabemos, simplemente es restar 12 menos 8. Muy bien. Entonces, para saber esta cantidad que viene a ser 4, lo que tú has hecho es restar 12 menos 8. Hagamos lo mismo acá. Entonces acá sería -6 menos -15. -6, delante de este -15 hay otro menos. Cambia al opuesto y luego son signos distintos. Y en los signos distintos tengo que restar. Y se pone el signo del mayor. ¿Cuántos grados subió? Respuesta, subió 9 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces subió 9 grados centígrados. Excelente. Acá, una vez que yo he hecho todo este borrador, acá les dejo ya mucho más ordenado el gráfico, ¿no? De nuestra línea de tiempo que representan a esos puntos de temperatura, ¿no? Este sería -15, este sería -6 y todo este espacio hacia acá sería +9, que ya está representado dentro de la recta numérica como una sustracción y también como una expresión numérica. Otro método también es la ecuación. A muchos que les gusta utilizar ecuaciones, porque también son bastante sencillas en muchos de los casos, ¿no? De -15, ¿qué número le tengo que sumar para que me dé -6? ¿No? Y nosotros sabemos que en una ecuación, por la transposición de términos, el -15 pasa al otro lado sumando, y luego miren, acá nos topamos con las operaciones con números enteros, signos distintos se resta y se coloca el signo del mayor. Ojo, en ambos casos sale +9, que subió 9 grados centígrados. No por hacer un proceso voy a tener respuesta distinta. Eso creo que ya todos lo saben perfectamente. Ahora vayamos de una vez a las reglas de la multiplicación y de la división en Z. Nuevamente nos topamos con la regla de los signos de la multiplicación y también de la división. Al multiplicar dos números enteros, ¿qué nos dice la regla? Si los dos factores tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Observa ahí. Lo que antes de repente han escuchado por ahí a su papá decir, ¿no? Más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es más. Parece un trabalenguas. Por eso es mejor aprenderlo de esta manera. Signos iguales, sale positivo. Signos diferentes, sale negativo. ¿Sí? Y esas reglas también se siguen para la división, son las mismas. Por eso es que es súper sencillo multiplicar y dividir a la vez. Vamos a realizar las operaciones. Vamos nuevamente a agrupar, porque la propiedad asociativa también se cumple para la multiplicación. Voy a agrupar estos dos valores. 10 por 8 nos da 80, y por separado multiplico los signos, más por menos, menos. ¿Está?
Acá también, una vez que tengo el menos 80, bajo el menos 3, voy a multiplicarlo con menos 3, menos por menos más, y luego multiplico los valores, 80 por 3, 240. Y terminé. Acá también agrupo convenientemente. Si desean, yo quiero hacer los dos últimos, no hay problema. El más 10 queda ahí. Luego quiero multiplicar menos 9 con menos 4. Menos por menos, más, y 9 por 4, 36. ¿Ok? Ahora voy a terminar de multiplicar estos números. Tengo que multiplicarlos y resulta 360 positivo. ¿Por qué? Porque signos iguales siempre resulta positivo. Acá tenemos otros ejercicios de la división. Ojo, cuando hay ejercicios de división solos o de división con multiplicación, hay que recordar la ley de la operación de los signos. Cuando hay multiplicación y división, se empieza a resolver de izquierda a derecha. Entonces empezamos acá. Primero divido los números. 50 entre 5, 2. 25. 50 entre 2, perdón, 25. Ahora miren los signos, negativo con positivo. ¿Qué me dice la regla de la multiplicación, que es la misma de la división? Signos distintos, negativo. Luego tengo que dividirlo con menos 5. Signos iguales va a resultar positivo. Y 25 entre 5, 5. 210 entre menos 7. Voy a hacer primero estos dos de acá. Signos diferentes, negativo. Y luego cuando lo divido, tienes que decir, en este caso, tenemos que dividir y me quedaría 21 entre 7, 3. Pero como es el 0 ahí, 30. Y luego este menos 30 se divide con 10. 30 con 10 se divide, sale 3. Como es negativo con el positivo, negativo. ¿Ok? Muy bien, miren cómo estamos aplicando esta ley de signos. La primera parte es solo memoria y luego tener mucho cuidado al operar para no olvidarte del signo, para que todo venga en orden. Mira, acá ahora estamos haciendo operaciones más largas. Acá hay que tener en cuenta lo que ya hemos trabajado con los números naturales. Es lo mismo. Ojo, solo que en este caso el añadido es el signo del número. El más 45 todavía no puedo, el menos 45 no puedo hacer nada, lo bajo y de una vez vamos a ir eliminando paréntesis innecesarios. Más, y acá voy a tener que agrupar estos dos porque es una multiplicación y signos iguales resulta más y 8 por 5, 40. Entre. Acá alguno dice de repente, ya lo cambio de signo, pero mejor seamos un poco más calmados. Lo que voy a hacer es esta división. Lo puedo hacer de frente con la multiplicación porque no va a afectar. Divido 72 entre 9 a 8 y signos distintos resulta negativo. Miren cómo estamos trabajando. Luego acá, estos dos, como uno es positivo y otro es negativo, podríamos o tendríamos, mejor dicho, que restar y se coloca el signo del mayor. Delante de este menos 8 hay otro menos, entonces cambia a un más 8. Y resulta, en este caso resulta más 3. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos otro ejercicio donde tenemos que tener en cuenta exactamente lo mismo. A ver, súper rápido, menos 150. Ustedes vayan haciéndolo conmigo en su hojita de borrador. No, acá está la llave. Acá puedo hacer esta multiplicación de frente. Sale 40, pero como se han unido distintos menos. Luego acá elimino el paréntesis y pongo de frente menos 20. ¿Pero por qué no le cambio de signo? Al opuesto, porque es una suma. Y en la suma solo se coloca el mismo número. Cierro llave y acá también, delante del negativo, acá delante del negativo hay una resta. Y esa resta siempre pasa a suma, pero ese signo de la suma se obvia y solo se coloca al opuesto, que el opuesto en este caso de menos 50 es más 50. Entonces acá sigo teniendo el menos 150 menos, y estos dos números que tienen signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. ¿Ok? Acá esta resta, recordemos que tenemos que cambiarlo. Este pasa a suma porque cambia el opuesto. ¿Ya está? Entonces algunos ya acá agrupan convenientemente. Yo quiero agrupar estos dos porque los dos son positivos. Pero en la suma no dice que es de izquierda a derecha. Eso era cuando no teníamos en cuenta la ley de signos. Ahora que conocemos a los números enteros, podemos agrupar de esta manera. 60 con 50 es 110. Y acá tengo signos distintos. Entonces ya se resta 40 y
150 es el mayor. Y la respuesta sería menos 40. Acá tenemos otro ejercicio que esto ya ustedes quizá lo pueden hacer como una manera de reto, ¿no? Teniendo en cuenta los signos de colección, las llaves, todo eso, ¿ya? Veamos, por ejemplo, con problemas, que nos habla del pico más alto de Huascarán, que mide 6.768 metros. Y luego nos hablan de la depresión de Sechura, que es una zona de tierras bajas situadas en la región de Piura. Entonces son dos lugares importantes. Huascarán, que mide 6.768, y la zona de Sechura. La depresión, dice, se encuentra 34 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuál es la diferencia en metros entre la cima del Huascarán y el punto más profundo de la depresión? Acá hay dos formas. Yo les recomiendo siempre que de repente puedan hacer un esquema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuestro pico más alto, que es el Huascarán, y nos dicen que toda esta distancia tiene una altura de 6.768 metros. Luego, con la depresión de Sechura, ¿no? Podríamos, de todas maneras, para poder hacer nuestro ejercicio por acá, y tiene 34 metros debajo, o sea, va 34 metros. Si esto lo representamos como una línea en vertical, acá vendría a estar el 0, por acá está ese valor 6.768, y por acá abajo, como nos hablan de bajo el nivel del mar, sería menos 34. Pero recordemos que la distancia al 0 siempre es positiva, ojo, porque representa el valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia en metros entre esta cima, y el punto más profundo de la depresión de Sechura? O sea, es decir, que nos piden toda esta distancia. Y esa distancia viene a ser la suma de estas dos. 6.768 se suma con 34. Entonces, si nosotros sumamos esas cantidades, ¿no? De 6.768 y lo sumamos con 34, resultaría 6.802. Esa es la distancia. Recordemos que la distancia no tiene valores ni positivos o negativos, o si deseamos, porque es un valor absoluto, cuando un número no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. ¿Cuál es la otra forma? Recordemos que la diferencia, ya si lo queremos ver como expresión numérica, ¿no? Si lo queremos ver como expresión numérica, es la diferencia que hay entre este punto más alto, 6.768, la diferencia es resta, con el punto más bajo, que es menos 34. Entonces, según la ley de signos nuevamente, delante hay un negativo, entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos a su opuesto. Y pues al momento de sumarlo, pues nos va a salir 6.802. Nuevamente un ejercicio o un problema con dos diferentes procesos. Acá, por ejemplo, también tenemos un problema que habla que en un día de invierno la temperatura a las 6 de la mañana es de 3 grados bajo cero. Al mediodía ha subido 9 grados, pero a las 12 el termómetro marca 1 grado bajo cero. Entonces, acá nuevamente mi línea de la recta numérica me va a ayudar. 3 grados bajo cero, dice. Acá hay 3 grados bajo cero en esta línea. Al mediodía ha subido, ¿eso a qué hora pasó? Dice 6 a.m. Un dato referencial. A mediodía ha subido 9, o sea, quiere decir que ha subido 9. Así que tenemos que representarlo numéricamente, menos 3 más 9, signo distinto, se resta y se coloca el signo del mayor. Quiere decir que por acá está el 0 y acá quedó el 6. Que viene a ser, después de haber aumentado 9 grados, de menos 3 quedaría en 6 grados. Pero a las 12 de la noche el termómetro marca 1 grado bajo cero. O sea, han pasado 12 horas, 12 de la noche. El termómetro marca 1 bajo cero. Ojo, acá no estamos viendo que esto sería exactamente una recta numérica, sino simplemente es un esquema, un gráfico que me ayuda a resolver el problema, ¿no? Quiere decir que
¿qué diferencia hubo entre el mediodía y a la medianoche? La diferencia de temperatura. Entonces observamos que si deseo, esa inicial es 6, la diferencia es menos que con el menos 1. Pues acá lo convierto y quiere decir que acá es menos más 1, porque recordemos que estamos subiendo ahí los paréntesis. Ahora, esto realmente no es una recta numérica. Si yo lo quiero presentar como recta numérica, es que acá tiene esta temperatura final menos 1 y tú estás acá en más 6, ¿no? Por acá está el 0. Y hay que tener en cuenta que de menos 1 a 6, acá hay más números. Acá, por ejemplo, representa una hora, digámoslo así, ¿no? O un grado, y acá un grado, y acá hay 6 grados. En total, ¿cuánto de grados hay de diferencia? 7 grados de diferencia entre el mediodía y las 12 de la noche. Muy bien. Acá tenemos otro problemita más, donde ya estamos poniendo a prueba entonces todo lo que estamos trabajando de las operaciones con números enteros, ¿no? Antes de terminar esta clase, todavía tenemos otro problemita, pero quería informarles que pueden seguirnos por el Facebook, a nuestra página de Estudio Más, por el YouTube, también pueden suscribirse y ver ahí varias clases que ya se han ido subiendo, ¿no? De ecuación de recta, ecuación de circunferencia y otros temas ya que se han ido desarrollando en estas últimas semanas. Los quiero invitar también para que vean los planes que les hemos propuesto. Los últimos planes ya están ahí con un descuento especial, ¿no? Y esperemos pues que se animen a suscribirse y a visitarnos por nuestro canal y por nuestra página de Facebook, ¿sí? Acá tenemos un último problema, el penúltimo, donde nos habla que Andrés resuelve 30 preguntas. ¿Ok? Ese es el total de preguntas. Bueno, yo siempre tengo la costumbre de escribir todos los datos, ¿ya? Total 30 preguntas. Por cada pregunta incorrecta, le van a restar 2 puntos. Ojo, restar 2 puntos se puede representar, voy a colocar acá. Restar 2 puntos se representa por una expresión negativa, menos 2. ¿Cuántos puntos le quitaron si se equivocó en 9 preguntas? A ver, ¿el total nos ayudará en este caso? No, el total no, porque nos preguntan cuántos puntos le quitaron si se equivocó en 9 preguntas. Quiere decir que el 9 lo tengo que multiplicar por menos 2, o el menos 2 se repite 9 veces, que es lo mismo, ¿no? El menos 2 se repite 9 veces, que quiere decir que va a resultar menos 18. El 2 y el 9 se multiplica 18 y luego recuerda que el 9 es como si fuese positivo. Signos distintos resulta menos. ¿Menos 18 qué? Menos 18 puntos. Siempre es importante colocar una expresión para poder identificar exactamente la pregunta. Acá, por ejemplo, era el penúltimo, en una piscina hay 2000 litros de agua. Por el caño entran 8 por minuto. 8 litros por minuto, y por el desagüe salen 5 litros por minuto. Entonces, quiere decir, a ver, acá tenemos todo también, ¿no? Como les decía, a mí me gusta hacer mi esquema y me comprendo mejor en mi esquema, ¿no? Que me da idea. El esquema a veces al momento de hacer un esquema es como que lo estamos haciendo un poco más concreto y de esa manera puedo visualizar mejor la relación entre los datos para saber si tengo que restar, multiplicar, qué operación tengo que hacer. Si alguno dice, no, yo lo saco sin hacer esquema, yo más o menos analizo y de frente, excelente, muy bien. Entonces dice que en esta piscina hay en total 2000 litros. Pero por un caño por acá, no sé dibujar, disculpen, va a entrar 8 litros. Si entran significa más. Y por un desagüe salen 5 litros. 5 litros significa menos. ¿Cuántos litros de agua habrá en la piscina al cabo de un cuarto de hora? Ojo, un cuarto de hora, este es solamente un pequeño dato por ahí que nos querían algunos de repente con el cuarto de hora, confundirse con fracción, pero no solamente cuarto de hora, vienen a ser 15 minutos, eso es por cultura general, tenemos que recordar estos valores, ¿no? Quiere decir que en 15 minutos
Por cada minuto va a ingresar 8 litros de agua. Quiere decir 15 por 8, que viene a ser 120. ¿Ya? Pero después de 15 minutos también se va a retirar. Va a salir 5 litros de agua. Y si multiplico, viene a ser 15 por 5, 75 y negativo, ¿no? Porque más por menos, si no es distinto, resulta menos. Luego, estos dos valores, tengo que ver cuál es la situación final. Ingresan 120 litros, pero salen 75 litros, entonces me quedaría 45 litros. Quiere decir que ingresaron 120, pero también se fueron 45. Al final, es como que si solo hubieran ingresado 45. Solo entran 45. ¿Cuántos litros había en la piscina? Habían 2000 litros y al final es como que si solo ingresan 45 litros. Por lo tanto, al final habrá 2045 litros de agua. ¿Ya? Muy bien, analicen. El esquema en realidad solo fue para darnos una idea del problema. Algunos desean no lo hacen. Ya es decisión de cada uno. Termino haciéndoles recordar la ley de signos en la suma. Ahí está la ley de signos. La sustracción, sabemos que no tiene una ley específicamente, sino que tenemos que pasarlo a suma, para luego aplicar esas reglas de la suma en la sustracción. En la multiplicación tenemos la ley de la multiplicación, signos iguales positivos, signos diferentes negativos, y en la división viene a ser exactamente la misma regla. Quiero agradecerles por su atención y espero que puedan compartir nuestros eventos y suscribirse en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Y muchas gracias.